Bueno, tiene la palabra Carlos Graterón. Carlos Graterón es de la Federación Nacional de Biocombustibles de Colombia. Acordémonos, son los productores de gasolina y de ACPM, llamémoslos así, ¿cierto? Sí, a partir de la producción agraria, etanol y biodiesel y este tipo de cosas. Doctor, tiene usted la palabra. Gracias, senador. Bueno, buenos días para todos y todas. Quisiera iniciar mi intervención leyendo el artículo 3 de la Ley 693, que fue la que le dio piso a todo el programa de oxigenación de gasolinas. Considérese el uso de etanol carburante en las gasolinas y en el combustible diésel factor coadyuvante para el saneamiento ambiental de las áreas en donde no se cumplen los estándares de calidad, en la autosuficiencia energética del país y como dinamizador de la producción agropecuaria y del empleo, tanto agrícola como industrial. Como tal, recibirá tratamiento especial en las políticas sectoriales respectivas. Ese es el artículo 3 de la Ley 693. Quisiera entonces iniciar mi intervención mencionando un poco cómo está el sector actual de los biocombustibles. Lo primero que quisiera mencionar es que es un sector altamente regulado, tanto en la demanda como en los precios. Desde el 2005, con el inicio del programa del etanol, y desde el 2008, con el inicio del programa de biodiesel, este es un sector que ha agregado valor a las cadenas productivas de la caña de azúcar y de la palma de aceite. Generamos alrededor de 100.000 empleos en Colombia, el 85% de estos empleos en las áreas rurales. Y como bien lo señala la ley, pues promovemos la seguridad y la soberanía energética. Colombia es un país con petróleo, pero no es petrolero. Colombia es un país al que generalmente le quedan entre 4 y 5 años de reservas de hidrocarburos. Hoy la producción nacional de biocombustibles evita la importación diaria de alrededor de 20.000 barriles de gasolina y diésel. Sin embargo, cada vez que tengo la oportunidad de conversar con el senador Robledo, parece que le viniera a contar cada vez peores noticias. A nosotros se nos dice, como supongo se le dice al sector en general agroindustrial en Colombia, que debemos ser competitivos, que debemos ser productivos, que debemos tener la capacidad de poder enfrentar los retos que representa el libre comercio. Pues vale decir que el sector de los biocombustibles en Colombia abiertamente dice, podemos competir siempre y cuando sean condiciones equitativas. El sector de los biocombustibles en el mundo es un sector altamente distorsionado, subsidiado. Solo para poner un par de ejemplos, por cada galón que se produce de biodiesel en Estados Unidos, al menos un 50% de ese galón es subsidiado por el gobierno de este país a cada uno de los productores. Desafortunadamente, en esas condiciones, nos vemos abocados, creería yo, sin ser alarmista, la desaparición. Nosotros hoy, y menciono que cada vez las noticias son peores, debo confesarle al auditorio y a los colombianos en general, que por ejemplo la costa norte del país, los Santanderes, Antioquia, ya casi el 100% del alcohol que se utiliza allí es importado. Es alcohol de maíz, al cual tengo que decirle, se vende a un precio de $1.50 el galón. Eso es más de $1 de diferencia con nuestra producción local. En Bogotá, donde nos dicen es que ustedes tienen una barrera natural que los protege por las cordilleras y las vías, pues ya más del 30% del alcohol podemos decir que es alcohol importado. Con una situación que pareciera increíble, pero que ocurre. El Estado colombiano hizo una gran inversión, bastante mediática por supuesto, para poner los cultivos de caña de azúcar y una planta de producción de alcohol carburante en Puerto López Meta. Pues esta planta está lista después de muchas dificultades para iniciar su operación y sin embargo, como bien lo anticipó el senador Robledo en una intervención, no ha podido arrancar porque tiene que entrar a competir con el alcohol de Estados Unidos y eso realmente es bastante complicado. El biodiesel está a punto de seguir el mismo camino. Tenemos entendido que pronto iniciarán las importaciones de este agrocombustible. Y la pregunta que dejaría sobre la mesa es ¿dónde queda la política pública sobre soberanía y desarrollo rural?
Nosotros, o el sector de los biocombustibles, tiene unas exenciones tributarias que por supuesto tienen un costo fiscal, y visto de otra manera, el agro colombiano estaría subsidiando al muy poderoso agro de Estados Unidos. En 30 segundos quisiera comentar algo que escuchaba esta mañana al ministro del posconflicto, al doctor Rafael Pardo, mencionando de cómo tendríamos que hacer para atacar este problema complejo del incremento de cultivos ilícitos. Nosotros y todo el sector agrario podría apoyar eso, pero en una crisis como la que tenemos hoy, difícilmente nuestros campesinos que decidan voluntariamente cambiar estos cultivos ilícitos van a encontrar alternativas que les permitan subsistir. Por último, hacer literalmente un llamado a la renegociación de los TLCs y en el mientras tanto, porque eso puede tomar un tiempo largo, existen instrumentos de protección a la protección local que debieran ser exigidos, por ejemplo, desde el Congreso de la República. Esas son las noticias del sector de los biocombustibles. Gracias. Gracias, doctor Graterón. Yo quiero llamar la atención sobre esto. Miren el lío, es palma y azúcar, pues o caña. Y estamos hablando de sectores muy estables, con muchas condiciones que les pueden resultar favorables, etcétera, etcétera. Y no es una exageración, están gravemente amenazados. Gravemente amenazados. Si llega a haber libre comercio con el Asia, las cosas se les pueden complicar muchísimo. Y esto terminaría redundando. La crisis del azúcar golpea la panela. Porque hay quien dice, no, en panela no hay problemas porque eso no hay mercado mundial de panela, no. O sea, las cosas se conectan de muchísimas maneras. Y me gustó el apunte final. Buena parte de la tragedia de los cultivos de coca es que la gente no tiene opciones diferentes. Eso no son caprichos, son campesinos, culturalmente ese es su trabajo, es lo que saben hacer, lo que les gusta hacer, se aferran a la tierra, así sean las peores condiciones. Y si la coca, que tampoco es ningún gran negocio, porque eso es un negocio durísimo para la gente y muy complicado para el campesino, es lo único que pueden hacer, pues terminan allí.